Este juez, el día sábado, en el diario Las Últimas Noticias y en varios medios de comunicación, habló y explicó por qué dejó libre a los detenidos que portaban un arsenal en el auto. Y habla del artículo 85, que quiero que luego Aldo Duque nos explique de qué se trata. El juez dice, iba todo bien, controlan a este automóvil, el automóvil tenía los papeles en regla, el piloto tenía los papeles en regla, y luego le piden la documentación al copiloto, que también estaba en regla. Entonces el periodista le pregunta, bueno, ¿todo bien? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué punto? Después que se le pidió la documentación al copiloto, la pregunta de fuego es ¿hasta dónde el pasajero debe mostrar eso en un control de tránsito? No hay una norma legal de tránsito que permita la fiscalización de los documentos del pasajero, del acompañante. Perfecto. Y entonces le preguntan al policía, bueno, aquí viene la problemática. Tras la revisión de rigor, la policía no deja que el vehículo se retire. No tiene ningún antecedente anexo para retenerlo, pero de igual modo le pide a los ocupantes que se bajen. Entonces, tenemos un automóvil detenido en la vía pública, controlado y fiscalizado, cuya documentación de sus ocupantes está en regla, pero la policía les pide que se bajen. El defensor objetó este punto y alegó con qué facultad la policía baja al conductor y al copiloto si no tiene ningún antecedente anexo. Después, los imputados tienen que abrir la maleta y el defensor pregunta ¿cuál es el fundamento legal para registrar el vehículo si no se está investigando ningún delito puntual? Pero y entonces le dicen, pues, ¿y el arsenal que encontraron en la maleta? Claro, pero eso es saltarse una pregunta previa. ¿La policía sabía que estaban esas armas ahí? Es decir, si la policía tiene que saber que esas armas están ahí para que esto sea legal. No, yo la verdad lo encuentro tremendamente complejo de entender. ¿Cómo se entiende que les hayan encontrado todas esas armas y que hayan quedado libres, Aldo? La verdad es que el tema tiene dos aristas. No hay dos opiniones. Estamos todos en desacuerdo que los individuos hayan quedado en libertad. La pregunta es por qué y quién es el responsable. El responsable es real. Porque es re fácil decir, ¿cómo el juez los dejó libres? Es la respuesta simplona, fácil y que llena titulares. Pero no es tan así. Bueno, yo no estoy aquí para caer simpático, trato de orientar en lo que yo humildemente conozco. El artículo 5, inciso segundo del Código Procesal Penal establece que las medidas que afecten los derechos constitucionales son inmensamente restrictivas. O sea, la policía no puede andar haciendo en la calle, vulnerando los derechos de cualquier persona, llenando a cualquier persona. Tiene que tener antecedentes, son restrictivas. Entonces, el primer cortapiso que tiene la ley frente al policía es decirle, señor, usted no puede andar vulnerando derechos constitucionales si no es en virtud de antecedentes graves, muy graves. O sea, ¿dónde estuvo el error? El haberle pedido... Artículo 85. Ahora con esa premisa del artículo 15 y segundo, nos vamos al artículo 85. ¿Qué dice el artículo 85? Que tiene que haber antecedentes fundantes de una sospecha o presunción de que esos individuos estaban cometiendo un delito. ¿Qué pasa? Carabineros dice, más su trabajo en la Por eso, ¿dónde estuvo el error para poder entenderlo? ¿Dónde creo que yo estuve el error? Aquí voy. ¿Dónde creo yo que estuvo el error? El error estuvo en que al fiscal, al momento de entregarse los antecedentes para fundar la petición de cautelar de prisión preventiva, no se lo entregaron todos. Porque el parte, ¿qué es lo que debió haber dicho? Al momento de detener a estos individuos, solicitarle sus documentos en un control vehicular carretero, dieron respuestas evasivas, actitud sospechosa. Intentaron ocultar algo en la guantera, que es muy común, uno lo ve todos los días. Con esos antecedentes, que ya son fundantes de una actitud evasiva delictual, Carabineros procedió a efectuar el control vehicular. Si el parte hubiese dicho eso, estarían presos. Entonces, la pregunta que yo me hago aquí, Julia, Eduardo, Germán, mi general, ¿error policial al momento de redactar el documento administrativo policial o error del juez? El juez está para eventualmente aplicar el sentido común y dejarlos presos o está para aplicar el derecho. Esa es la pregunta que yo me hago. Está para aplicar el derecho, pero este caso es bien extremo, Aldo. No estamos hablando de que andaban con un palo o un bat de béisbol. Estábamos hablando que estaban con armamento de grueso calibre, con estos Mickey Mouse, que son ilegales, y además que uno de los tipos que fue detenido tenía antecedentes por microtráfico de drogas, lesiones graves, encubridor de robo con violencia, robo con fuerza y tráfico de estupefacientes. Delincuentes habituales. Blanca Paloma, no me molestís. Delincuentes habituales, delito gravísimo, armamento obviamente destinado a cometer más delitos o a venderlo entre las mafias de delincuentes del sector. Ya, pero Aldo, o sea, cuando estamos hablando que en el sector de San Antonio, en el sector de Las Cruces, de Cartagena, de Yoyeo, el tema de la delincuencia ha crecido muchísimo. El tema es que para combatir la delincuencia nos vamos a tratar el derecho. Ese es el gran debate. Ya, de acuerdo, pero entonces Carabineros, cuando te hace un control policial general, se lo pregunto a usted, ¿le puede pedir el carnet de manejar al piloto y nada más? ¿Está atado
lavado de manos, a pesar de que vea que efectivamente pueden cometer un delito? Yo discrepo abiertamente con el juez. ¿Y por qué motivo? Porque si bien es cierto, él tiene la legislación a su favor, porque está ejecutando la parte legal, pero también se contrapone a lo que es el sentir ciudadano en este caso. Claro. O sea, la ciudadanía evidentemente piensa de que el procedimiento, con toda la gravedad que significa el andar portando armas de fuego y con los antecedentes penales, no se conjuga con lo que la ley dice de que se violaron las garantías constitucionales. Ellos tienen garantías constitucionales y uno no, pues uno tiene que aceptar que te roben, que haga todo. ¿Y por qué creo yo que el juez se equivoca? Porque efectivamente la ley de tránsito autoriza para hacer los controles vehiculares, lo que significa la licencia del conductor, ¿cierto? La documentación de él y la del vehículo. ¿Y del copiloto? También, es que ahí voy yo. Eso es para la ley de tránsito. El artículo 85, tal como dice Donaldo, del Código Procesal Penal, indica de que cuando hay una vinculación con un delito que se cometió, se está cometiendo o se va a cometer, vale decir algún indicio, también la policía está facultada para hacer un control de identidad. Pero el juez tiene que tener en consideración que hace 2 años a la fecha, de acuerdo a la ley 20.931, que es la ley de la agenda corta antidelincuencia, se introdujo un nuevo artículo, que es el artículo 12, que el artículo 12 permite hacer un control de identidad sin justificación alguna. Vale decir, esté usted en la vía pública, esté en un supermercado comprando, el carabinero se le puede acercar y decir, señor, su cédula de identidad. No tiene que esgrimir ninguna causal. Y en ese sentido general, o sea, esto que le haya pedido la cédula de identidad al copiloto está bien. Sí. El error sería haberle pedido que abriera el portamaletas del auto. El problema es que o haberlo hecho bajar del automóvil. No, yo creo, esa es una sutileza que yo creo que está de más discutirla, porque es muy simple eso de que por qué se baje del vehículo o no se baje del vehículo. Pero aquí son las palabras del juez porque explica por eso que yo no la estoy de decisión acuerdo fue con el legal, juez. Por eso yo no estoy de acuerdo con el juez. Claro. Porque imagínense una policía que no tenga la facultad para decirle al conductor: Ábrame la maleta. Ábrame la maleta. Podemos estar en presencia de un secuestro, podemos tener una víctima al interior del portamaleta, podemos tener armamento, cocaína, droga. O sea, el fin último, Julita, te quiero decir, sobrepasa toda lógica de que no se pueda bajar el copiloto del vehículo.